Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo en el lugar que nos estén escuchando. Pues, como todas las semanas, si queremos hacerlo costumbre y ley, hablando de ley, aquí en el programa de Platica Poblano y en su sección de Hablemos de Derecho. Es un tema muy interesante y lo habíamos comentado en el primer programa. Vamos a ir tocando diferentes tópicos. Que quede claro que hoy se han ido reformando las leyes para que todo el sistema laboral, agrario, mercantil, familiar, civil, se están convirtiendo ya en juicios orales. ¿Esto qué viene a revolucionar? Estábamos acostumbrados a un sistema por escrito. Hoy, con el sistema oral, se da una mayor fluidez a todos los asuntos. Se está tomando en serio, claro que se ha tomado siempre en serio la ley, pero hoy el procedimiento es en beneficio para toda la ciudadanía. Hubo muchos abogados, hay que, pues, digamos, la vieja guardia de juristas se acostumbraron durante años a aplicar el derecho en forma escrita. Hoy no. Hoy es una teoría de la argumentación lo que se tiene que llevar a cabo para que uno pueda expresar el hecho, ya sea civil, penal o familiar, de lo que está pasando. Y aquí se puede aplicar el principio ese de dame los hechos que yo te daré el derecho. El juez tiene que estar presente en todas las audiencias que se lleven a cabo. Es el principio de inmediación. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues lo que provoca es que efectivamente hoy un juez ya tiene la obligación de estar presente en los juicios. Antes del 18, antes de que iniciara el nuevo sistema de justicia penal adversarial, el juez delegaba sus funciones al secretario. El secretario la delegaba al diligenciario, hasta eso a veces tenía que tomarlo, o a la secretaria escribiente. Entonces era, no te preocupes abogado, déjame tu escrito, ya se constituyó en prueba, se presentaba y el juez nunca hacía acto de presencia por lo regular. Eso hizo que en un momento dado todos los abogados lleváramos una práctica de llego, entrego mis papeles, me los selles, hasta la prueba y ahí nos vemos, bye bye. Todo se hacía en forma escrita, sin respetarse las reglas del procedimiento. Y veíamos que pues, la sentencia salía 1, 2, 3 años, no se le daba la celeridad ante los problemas que se vivían. Hoy vemos que en este caso, en los juicios penales, hay un principio de continuidad. ¿Esto qué es? Que en una sola audiencia puedes desarrollar varios actos jurídicos y no hay límite. Esa es la continuidad en los juicios. Hoy, dentro del nuevo sistema de justicia adversarial, quiero comentar algo que está latente para todos aquellos que tienen la desgracia de ser sometidos a un proceso dentro de una causa penal. Este tema son las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son los actos con los cuales el juez puede ordenar
que tú, una vez que eres vinculado al proceso y se te formula imputación, puedas gozar o no de tu libertad y llevar tu proceso, ya sea en prisión preventiva o prisión justificada, o fuera, en libertad, llegando a firmar tú cada 8 o cada 15 días, de acuerdo a cómo el Ministerio Público haya pedido que se aplique las medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares encontramos, encontramos 12 medidas cautelares que te imponen, que puede pedir el Ministerio Público. Dentro de ellas me voy a permitir leerles cuáles son. Dicen: artículo 155. Tipo de medidas cautelares. Todas estas se dan a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, y el juez podrá imponer al imputado una o varias, como son: en primero está la presentación periódica ante el juez o ante una autoridad distinta que aquel designe. La segunda medida es la exhibición de una garantía económica, lo que antes nosotros conocíamos como fianza, que esa se llevaba ya en el juicio inquisitivo o el escrito. La otra es que, como medida cautelar, si tú cometiste algún fraude, pues es la medida cautelar número 3 es el embargo de bienes. El juez puede ordenar que se te embarguen los bienes para que pueda garantizarse así el pago de la reparación del daño y multas. La número 4 consiste en la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Aquí podríamos nosotros decir, si recuerdan casos como la maestra del Baester, Lozoya, varios políticos o líderes y actores sociales, cuando son detenidos se les congelan sus cuentas. Es una forma de prevención. La otra medida cautelar, la quinta, es la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial que fije el juez. Esto es algo nuevo, porque estás gozando de tu libertad, ya sea que estás firmando periódicamente, o al pagar una fianza o una garantía, y entonces el juez dice: bueno, ok, perfecto, tú eres una persona que tiene bastante dinero, puedes sustraerte de la justicia, yo te impongo que no puedas salir del país, te recojo tu pasaporte, te congelo tus cuentas y pues tienes prohibido salir de la localidad. Bueno, esa es una. El otro es el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, o internamiento a una institución. Bueno, eso de aquí es que debes de tener a alguien, la persona que está bajo proceso debe estar continuamente vigilada. Esa es otra medida. Y tenemos la que sigue, que es la prohibición de no concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Por ejemplo,
alguien cometió un delito en una discoteca, en un hospital, en cualquier lugar. Lo que hace el juez al dictaminar esta medida cautelar le dice, pues lo siento, no puedes presentarte a tal lugar o el lugar donde esté trabajando la víctima o ofendido. Y la otra es la prohibición de concurrir, bueno, ya la estoy repitiendo, es la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Sí, aquí porque hay personas que salen con el odio y rencor y tienen ganas de ir a desquitarse de la persona que lo denunció, así lo digo, la venganza, o quieren obstruir la justicia y pueden ir a ver a las víctimas, amenazarlas o a los testigos. Entonces eso también se le prohíbe de acercarse a las personas, que llamaríamos una restricción, para que no se preste a poder amenazar a testigos o víctimas, para que estos se desistan de la acción que están haciendo. La otra también es que se da mucho, es la separación inmediata del domicilio. ¿Esto por qué se da? Si el agresor está dentro de la violencia familiar, el Ministerio Público solicita que se ejerza esta medida cautelar a efecto de que lo retiren del domicilio y la esposa, concubina o familiar cercano que fue víctima de violencia pueda estar en su casa viviendo tranquila y el actor del delito se ha separado del domicilio. Bueno, también tenemos la otra, que es la suspensión temporal en ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Esto es algo que poco a poco vemos que la ley fue evolucionando y al servidor público ya se le castiga. Al servidor público vemos que en esto antes gozaba de la protección de sus jefes y por lo regular eran intocables, era la casta dorada de la burocracia, eran protegidos por sus jefes inmediatos ante cualquier acto agresivo que hicieran en contra de la ciudadanía, y fueron poco a poco el Estado de Derecho se ha ido cimentando y se ha ido atacando los puntos donde se tiene que evitar el acto de impunidad. Porque también recordemos que México tiene uno de los altos índices de impunidad. Se ejerce entonces una suspensión temporal del cargo de esas personas. Pero también tenemos la otra, algo que está muy de boga, otra medida cautelar, es que, ok, puedes gozar pero de tu libertad, llevar tu proceso, y si recuerdan las películas de Estados Unidos que les ponen un anillo en el pie o una pulsera en el pie para que los tengan localizables. Acá en México ya se implementa y sí, efectivamente, hay algunas personas van con su pulsera en el pie o en la mano y los tienen monitoreando a cada momento, no pueden salir de una cierta área. Eso es ¿para qué? Para que los tengan localizables y cuando sale de él está rompiendo las medidas cautelares y puede ser aprehendido. La otra es el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Como ustedes saben, en un momento dado, a la maestra del Baster le dieron la libertad, pero con arraigo domiciliario. Y mucha gente, Lozoya creo que también,
tiene arraigo domiciliario, se la pasan felices, pero Lozoya en este caso, que es un testigo protegido, llamémoslo así, que le dieron el criterio de oportunidad. ¿En qué consiste? En que se volvió delator para que entregara a más personas y le conceden su libertad, claro, hasta que termine el proceso de los otros que van a caer por lo que haya declarado, y entonces ahí está el resguardo en su propio domicilio. Y ya viene lo más pesado, la última ratio que le llaman, que es la prisión preventiva. Existe la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa, ¿cuáles son las que ameritan que te vayas directo a la cárcel sin derecho a ninguna de las demás medidas cautelares? Pues esas todas están contempladas en el artículo 19 constitucional, el cual establece que no tienen derecho a fianza, a garantía o a salir, son el delito de delincuencia organizada, el delito de robo a domicilio con violencia, el delito de violación, el delito de terrorismo, los delitos electorales y, bueno, son como 12 delitos que no tienen derecho a ninguna de las medidas cautelares y van directo a prisión. Es la prisión preventiva forzosa. Y la otra, la prisión preventiva justificada, consiste en que el delincuente o el presunto, se les llama presuntos hasta que no se le demuestre lo contrario, el presunto delincuente o responsable, por sus antecedentes, que no tiene arraigo familiar, que no tiene arraigo laboral, que no tiene un arraigo social, o sea que es una persona que no puede ser localizada y que representa un peligro para la víctima, que puede sustraerse de la acción de la justicia. Y entonces, si se dan y que después de extraerse un peligro para la víctima, se dan los elementos para que pueda el Ministerio Público pedirle al juez de control y de oralidad que le dé la prisión preventiva oficiosa, porque no garantiza el asistir al juicio o la continuación del proceso para aquellas personas que se les considera presuntos responsables. Como ustedes ven, hay una serie de actos jurídicos que los enmarca el Código Nacional de Procedimientos Penales para todos aquellos que se presume han cometido un hecho que aparentemente constituye un delito. Y esas son las formas que se aplican en las medidas cautelares para que pueda el juez, por un lado, dictarlas para someterlos al proceso, que lo pueden llevar en prisión o lo pueden llevar en libertad. Aquí, ¿qué es lo que
tiene uno que propugnar, pues más que nada, para toda aquella persona que es detenida, tratar de liberarla para que pueda llevar su libertad en proceso. Esto es, así a grandes rasgos, que ya vamos a ir definiendo cómo se va desarrollando la audiencia. Acá es muy interesante, porque se va dando, esta es una etapa del procedimiento en la audiencia inicial. Como ustedes recordarán, en la semana pasada se habló de la audiencia inicial, donde se va a llevar el control de detención. Entonces, cuando se llega al juicio, para llegar a determinar esto, que es una de las fases últimas de la audiencia inicial, primero se da la individualización de las partes. ¿Esto qué es? Que cada uno de los que están en la sala de juicio oral tiene que identificarse ante el juez de control. ¿Y cuál es la identificación? Pues la identificación es dar su nombre, su cédula profesional, su domicilio, su teléfono, dónde puede ser uno localizado. Pero no nada más es el abogado, también se tiene que individualizar, así se le llama individualizar, el agente del Ministerio Público, la víctima u ofendido, así como su asesor jurídico y desde luego el imputado. Todos se presentan, es la primera audiencia inicial, ante el juez, y el juez, una vez que ya se han presentado todos, le dice al indiciado ya en este momento de que el Ministerio Público le va a formular la imputación, y esta le pide que ponga mucha atención, porque después de que el Ministerio Público establece de que, a ver, Juan Pérez, en este momento te voy a decir por qué te tenemos acá, y le hace una narración de los hechos, porque hoy son los hechos, le va diciendo desde el momento en que fue detenido, por qué fue detenido, quién lo presentó, y ahí ante el juez le hace una breve reseña del informe policial homologado, de las entrevistas que se llevaron a cabo, le hacen su lectura de derechos, todos los datos de prueba y registros que tiene la carpeta de investigación, el Ministerio Público se los hace saber. Una vez de que termina la formulación de imputación, el juez le dice al indiciado: ¿has escuchado claramente todo lo que te dijeron, lo entendiste, lo comprendiste? Y si te damos la oportunidad de que declares. Entonces ahí tiene que tomar una determinación para contestar los hechos que se le imputan por parte del Ministerio Público y los testigos que en este caso están deponiendo a su contra. Pero en ese momento no se le llama pruebas, se le llama datos de prueba. Fíjense cómo todo el sistema jurídico va cambiando. Entonces, datos de prueba, esto todo se da en la etapa inicial. Bueno, va a parecer que soy disperso, pero poco a poco nos vamos a ir ubicando. Esa es en la etapa inicial, se llama datos de prueba. En la etapa intermedia se les llama medios de prueba, y ya en el juicio se les llama prueba. Todo es una depuración que se va dando, y esto es interesante, apasionante para el que litiga, porque tiene que tener lo que se le llama, cuando a uno en la individualización le piden si es uno un técnico jurídico para llevar a cabo una defensa.
Y sí, efectivamente, tienes que conocer todos los vericuetos de la ley en el caso del procedimiento, que está muy marcado en el Código Nacional de Procedimientos. Tienes que conocerlo a la perfección para que puedas así llevar a cabo una buena defensa de la persona que es tu cliente o está detenido. Bueno, por un lado, y regresamos, que entonces el juez le pregunta que si quiere declarar o no, y le dice, te hago saber, si quieres declarar, consúltalo con tu abogado, y el abogado, si cree prudente y procedente que declare, porque de acuerdo a los datos y registros que obran en la carpeta de investigación, con una lectura, un razonamiento, le puede aconsejar que se quede callado, y el quedarse callado no significa que sea utilizado en su contra. Pero también le dice el juez, si declaras, también recuerda que todo puede ser utilizado en tu contra. Yo lo que recomiendo a todos es que declaren y que desde el principio den las armas necesarias a sus defensores para que puedan realmente ejercer una defensa. Porque miren, para mucha gente dice, mejor cállate, y al fin y al cabo, que ya sabemos que existen métodos para que salgas, y los métodos pues son los acuerdos reparatorios, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, donde pues llegas a un acuerdo y ya te vas. Pero también en estos no queda, si tú no fuiste culpable de nada, pues ya quedas estigmatizado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues en realmente ejercer el derecho a una buena defensa que tiene el indiciado. Aquí, le digo que esto es interesante. El decirle a tu cliente o a tu defendido que declare es bueno, porque en sí puedes llevar a juicio y determinar que es una persona que no cometió delito alguno, y también no tiene por qué pagar nada cuando realmente es inocente. Debemos de quitarnos eso de que pues algo ahorita y no, y desgraciadamente mucha gente ha pasado mucho tiempo dentro de la prisión, y máximo ahorita con el problema de la pandemia, que no puede salir en libertad por los tiempos que fueron marcándose en esta terrible enfermedad que estamos padeciendo. Pero sí debemos de estar conscientes como abogados, como ciudadanos, que tenemos el derecho a una buena defensa, y espero a todos que les haya servido esta plática en relación a las medidas cautelares que se utilizan y están enmarcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la próxima semana les voy a hablar de la audiencia combo, que es la audiencia inicial, hasta terminar en la vinculación a proceso. Pues les agradezco a todos el que nos hayan escuchado, repliquen esto y recuerden, una asesoría jurídica se las podemos dar. Nos encontramos en la 25 Oriente 407, Altos 1A. Los teléfonos son 22 25 37 50 42 y 22 24 37 50 42 y 22 24 37 03 34. El correo electrónico es ray-rey7@yahoo.com.mx. Cada semana vamos a estar con ustedes trayéndoles un tema ya para iniciar ya en forma y
también les pedimos, si alguien quiere venir aquí a apoyarnos, abogado, estamos aquí abiertos para que este programa sea grande y sea un punto de referencia. Ya tenemos abogados para la semana que viene que van a acompañarnos, ya los presentaremos, y sobre estos temas, ahorita por el momento penal, y después vamos a ir desglosando a lo civil, lo familiar, preguntas que ustedes tengan en cualquier materia laboral y todo, pues podemos nosotros asesorarlas. Recuerde que es el Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas quienes estamos participando en Hablemos de Derecho. Gracias, Manuel Muñoz, por la atención que nos has dado aquí en tu canal de Platica Poblano. Estamos contigo y cada semana estaremos presentes exponiendo temas de interés para toda la ciudadanía. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches y nos vemos la semana que viene.